Sean todos bienvenidos a este nuevo módulo denominado los libros históricos. Vamos a comenzar en esta oportunidad con la lección número 1, auspiciada por la Universidad aquí de Bolivia, UDABOL. Vamos a llevar en esta oportunidad el panorama general de los libros históricos. Su docente, quien les habla, la licenciada Judith Mechaca. Vamos a continuar con esta lección. Y bueno, como parte introductoria, vamos a decir que los libros históricos en el Antiguo Testamento tratan sobre la forma del pueblo de Israel, también el exilio de Babilonia y el regreso a Jerusalén. Estos libros históricos del Antiguo Testamento son los siguientes: comienza con Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera de Crónicas, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. En total son 12 libros históricos. La historia de Israel pues encierra un importante mensaje, ¿no?, para la iglesia de hoy. Y bueno, el plan de Dios triunfa a pesar de la vicisitud, ¿no?, que existe, y que también el pueblo de Israel estaba sufriendo en ese entonces, ¿no? También habla acerca de la oposición de sus enemigos y del fracaso humano. Continuando, llevamos el punto de la definición y bueno, nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿A qué se denominan los libros históricos? Se denominan libros históricos de la Biblia a una amplia colección de textos ubicada a continuación del Pentateuco y seguida por los libros sapienciales o también denominados libros poéticos. Por su importancia histórica, legal y religiosa se les ha otorgado una categoría especial. En el contexto histórico vemos que abarcan un periodo entre el año 800 a 1000 años de historia de Israel, ¿no?, aproximadamente. Continuando, vemos el contenido de la estructura de los libros y vemos acá, ¿no?, que el contenido y la estructura de cada uno de estos 12 libros históricos pues está descrito, ¿no?, en el plan de las clases que vamos a llevar. Ahí tenemos, ¿no?, enmarcado cada uno de estos libros, de qué manera se van a ir presentando, ¿no?, desde Josué hasta Esther. Vamos a continuar con el primer libro y vamos a hablar acerca del libro de Josué, ¿no? La primera mitad de este libro describe los 7 años de conquista de la tierra prometida y la otra mitad trata con la división, ¿no?, de la tierra entre el pueblo. Vemos ahí también el mapa de Israel, ¿no?, de qué manera estaba siendo, ¿no?, dividida y bueno, la conquista. También vamos a llevar el segundo libro, que es los jueces, ¿no? Bueno, en este periodo sabemos que no fue nada bueno, ¿no? Por eso se lo denomina, no fue un periodo malo, nos dice. Los israelitas no echaron fuera a todos los habitantes de Canaán, ¿no?, y comenzaron, ¿no?, ellos a tomar parte en la idolatría, ¿no?, por parte de ellos. Y fueron 7 ciclos de opresión extranjera, arrepentimiento y liberación. Bueno, al final las personas fallaron, ¿no? Y al no aprender de la lección, sabemos que continuamente ellos iban pecando. Vemos acá en este ciclo, ¿no?, que se repite 7 veces, nos dice el pecado, continúa la certidumbre, la súplica, la salvación al juez, el silencio y el pecado. Y esto continuamente no se hace un ciclo del cual ellos no podían salir en ese entonces. Luego vemos este hermoso libro que es Ruth, un familiar redentor en voz, ¿no? Sabemos que Ruth era una moabita. Y bueno, en este libro vamos a ver que se habla también acerca de la justicia, del amor y la fidelidad de nuestro amado Señor. Hay 2 caminos, ¿no? Y bueno, ellas nos dicen, ¿no?, que alzaron otra vez su voz, ¿no?, y pidieron a Dios, ¿no? Bueno, Ruth es un ejemplo también, ¿no?, que nos lleva a practicar lo que es la justicia y el amor. Y bueno, nos va a reflejar eso, ¿no?, en el carácter de nuestro Señor amado Dios.
Luego vamos a ver prosiguiendo es la primera, ¿no?, de Samuel, el primer libro, y a continuación le sigue el segundo. En esta oportunidad vamos a hablar del primero. Bueno, Israel en ese entonces había sido gobernado por jueces, nos dice, ¿no?, y levantados por Dios en un momento crucial de la historia hebrea. Sin embargo, la nación se degeneró, ¿no?, tanto moral como políticamente, y había también estado sometida a la cruel dominación de los filisteos. Los mismos hijos de Samuel también vemos, ¿no?, que ellos no tenían el carácter piadoso de su padre. Entonces el pueblo no confiaba en las habilidades de ellos, y al envejecer Samuel, la gente lo presiona, ¿no?, para que nombrara un rey. Él lo hace, ¿no?, en contra de su voluntad, y bueno, el primer rey es Saúl, ¿no?, un personaje, nos dice, apuesto y carismático, ¿no?, individuo, que resulta también escogido como el primer rey de Israel. Vamos a ver después segunda de Samuel. El libro trata también del ascenso de David al trono de Israel y también de los 40 años, ¿no?, de su reinado. Este es el tema central del libro, y comienza con la muerte de Saúl y de Jonathan en el campo de batalla del monte Gilboa. Entonces David, ¿no?, derrota a los enemigos de Israel, y también se inicia, ¿no?, un tiempo de estabilidad y prosperidad. Y posteriormente, tristemente, vamos a ver que sin embargo su vulnerabilidad y su debilidad lo llevan también a pecar con Betsabé y a matar a Urías, y el marido de Betsabé, recordemos, ¿no? Y aunque David se arrepiente, ¿no?, una vez que el profeta Natán se le enfrenta, ¿no?, las consecuencias de su acción, pues dan lugar al siguiente juicio, ¿no? Y ahora no se aparta jamás de tu casa la espada, le dice, ¿no? En 2 Samuel 12:10 vamos a ver. Luego vamos a llevar otro libro muy importante, que es Primera de Reyes. Israel como nación poderosa. Vemos ahí Salomón muere y se lleva a cabo, ¿no?, la división de las tribus, 10 al norte y 2 al sur. Entonces, estos acontecimientos registrados en Primera de Reyes abarcan un periodo de aproximadamente 120 años. Entonces, este libro va a narrar todas estas turbulentas experiencias del pueblo de Dios. Nos dice que fue una etapa difícil del pueblo de Dios. Hubo también luchas, y el resultado fue que el reino, antes estable, ¿no?, y regido por un líder enérgico, se había dividido en dos. Vemos ahí los dos reinos, ¿no? Reino del norte, que correspondía a Israel, y reino del sur, que le correspondió a Judá. Continuando con otro libro, Segunda de Reyes, vemos acá que ya existía la división de los dos reinos, ¿no?, Israel y Judá, el norte y el sur. Entonces, el reino dividido, todos los 19 reyes fueron malos. Por lo tanto, hay cautividad, ¿no?, a Siria, y en Judá 8 de los 20 gobernadores fueron buenos. Sin embargo, también fueron exiliados, recordemos, en el Antiguo Testamento. También nos dice que hay 3 puntos importantes dentro de esta lección. El Señor juzga a su pueblo cuando ellos desobedecen y le dan la espalda. Segundo punto, la palabra de los verdaderos profetas de Dios siempre se cumple, puesto que el Señor siempre guarda su palabra. También las palabras de sus profetas son siempre verdaderas. El Señor es fiel. Él recordó su promesa hecha a David, y a pesar de la desobediencia del pueblo y la maldad de quienes lo gobernaban, el Señor no exterminó a la familia de David. Otro libro muy importante, Segunda de Crónicas. Los primeros 9 capítulos de este libro, Primera de Crónicas, están dedicadas, nos dicen, a las listas de las genealogías, y estas continuamos, ¿no?, y encontraremos que el resto del libro también tiene más listas genealógicas. Entonces, a la mitad del libro se registra la ascensión de David al trono y sus hechos posteriores. Entonces el libro concluye, ¿no?, con
Salomón, el hijo de David, convertido en el rey de Israel. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas, en su mayor parte, cubren casi la misma información que Primera de Samuel y Segunda Samuel. También Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Este libro también se enfoca principalmente en el aspecto del sacerdocio y en ese periodo de tiempo, ¿no? Y el libro fue escrito también después del exilio para ayudar a aquellos que regresaron a Israel a entender la manera de adorar a Dios. En Segunda de Crónicas, este libro registra la historia del reino del sur de Judá, desde el reinado de Salomón hasta la conclusión del exilio babilónico. La decadencia de Judá es decepcionante, pero el énfasis se enfoca en los reformistas espirituales, quienes celosamente buscaron volver al pueblo hacia Dios. Se dice poco de los malos reyes o de los fracasos de los buenos reyes. Solo se enfatiza la bondad, ¿no? Puesto que Segunda de Crónicas tiene una perspectiva sacerdotal. El reino del norte de Israel casi no es mencionado debido a su falta de adoración y su negativa a reconocer el templo de Jerusalén. Este libro entonces concluye con la destrucción final de Jerusalén y del templo. Esdras. Este libro de Esdras está dedicado a los eventos ocurridos en la tierra de Israel. Esto durante el tiempo del regreso de la cautividad babilónica y los años subsecuentes, cubriendo un periodo de aproximadamente un siglo. El énfasis de Esdras está en la reconstrucción del templo. El libro contiene también extensos registros genealógicos, principalmente con el propósito de establecer las reclamaciones al sacerdocio por parte de los descendientes de Aarón. Luego vamos a continuar con Nehemías. Vemos que Nehemías era un hebreo en Persia. Cuando escuchó la noticia de que el templo de Jerusalén había sido reconstruido, pues su preocupación creció, ¿no? Sabiendo que no había muro que protegiera la ciudad. Entonces Nehemías pidió a Dios ser utilizado para salvar la ciudad, y Dios respondió a su oración, hablando al corazón del rey de Persia, quien en ese entonces era Artajerjes, quien no solo le dio su bendición, sino que también los suministros para utilizarlos en el proyecto. Y a pesar de la oposición y las acusaciones, el muro fue construido y los enemigos silenciados. Entonces la gente, inspirada por Nehemías, ofreció diezmos y mucho dinero, materiales y la mano de obra para completar, ¿no?, el muro en 52 días, a pesar de mucha oposición. Sin embargo, este esfuerzo único duró poco, porque Jerusalén cayó nuevamente en la apostasía cuando Nehemías se ausentó por un tiempo. Luego vemos este libro, Esther. El nombre de Esther pues proviene del idioma persa, ¿no?, y significa estrella del este. El libro nos va a relatar un episodio ocurrido durante el periodo post-exilio de Persia, como una hermosa y humilde muchacha judía llega a ser reina de Persia. Entonces Israel sobrevive, ¿no?, al intento de Amán de destruirlos. La noble Esther arriesga su propia vida al darse cuenta de que estaba, ¿no?, en juego, y bueno, ella voluntariamente hizo lo que pudo haber, ¿no?, hecho una maniobra mortal, ¿no?, para ella. Entonces ella denunció ante el rey a Amán, quien era el segundo al mando del reino, ¿no?, de su esposo. Entonces ella demostró ser una oponente más inteligente y digna, a la vez también que fue humilde y respetuosa, ¿no?, de la oposición de su esposo, el rey. Bueno, siempre ella, ¿no?, actuó con humildad ante su esposo, y por esas razones que le tenía en alta estima. De esta manera habíamos concluido con estos libros como parte introductoria de este módulo, que son los libros históricos. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre amado, te damos nuevamente
por este día, Señor, por estas lecciones que tú, Señor, nos vas a mostrar. Te pedimos dirección siempre para que tú seas, Señor, siempre que nos guíe a través de tu palabra, nos des sabiduría necesaria para poder comprender, Señor, el mensaje que nos quieres dar a través de cada libro histórico, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, alimenta nuestros espíritus. Te pedimos, Señor, que tú nos des sed y hambre cada día para poder continuar con estos maravillosos estudios, Señor. Gracias te damos así, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.